Muy buenos días, amada audiencia de Tiempo de Gracia. Aquí estamos en su programa, que para nosotros es una bendición, ¿verdad? Somos Tiempo de Gracia, bendecimos, glorificamos y exaltamos a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que nos permite, Él es el que nos regala la vida, nos regala salud, nos regala el aire, el viento, el oxígeno. Nos permite la maravillosa oportunidad de poder estar una vez más en su programa Tiempo de Gracia. Tiempo de esperanza, tiempo de oportunidad, es un tiempo extra que Dios nos permite para que cada día, ¿verdad?, hagamos lo que a Él le agrada. Muchas gracias siempre por su sintonía, por su apoyo, por sus oraciones. Para nosotros es muy importante que usted ore, nos ayude en oración para seguir hacia adelante, porque solos pues no podemos. Solo es con la ayuda de nuestro Dios, y su oración es de mucha importancia. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Lo vamos a hacer en el libro de Lucas, en el capítulo 11 y el versículo 1. Gloria a Dios. Leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por esta palabra. La palabra que nos ilumina, palabra que nos alienta, nos levanta, nos guía. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros, quien nos enseña todas las cosas, quien nos guía a toda verdad. En esta hora encomendamos este programa bajo su cuidado, bajo su dirección, bajo su cobertura, para que este programa sea para de bendición, edificación, consolación y exhortación del pueblo de Dios, y que lleve honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante, como es la oración. Orar es conversar con Dios. En una conversación hay participación de ambas partes. Y orar, la Biblia nos enseña que es algo que se aprende. Como todo lo demás, debemos nosotros como hijos de Dios aprender a orar, aprender a conversar con Dios, aprender a dialogar con Él. Eso significa que hay que aprender a hablar, y también que hay que aprender a escuchar. Nos enseña el Espíritu Santo a conversar con Dios, a cómo tener esa comunicación con nuestro Dios. El Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra de Dios a cómo debemos orar.
los discípulos estaban con Jesús y Jesús oraba. Jesús tenía una base, tenía un fundamento, y que la clave de su éxito era la comunión e intimidad con Dios. Ese era el éxito del ministerio público de Jesús. Era su intimidad, su vida privada con Dios. Jesús estaba orando en cierto lugar y los discípulos veían que gran parte del tiempo Jesús lo dedicaba a conversar con Dios. Él se apartaba a orar. Era el deleite, el placer más grande, más maravilloso para Jesús, era platicar con su papá cuando estaba aquí en la tierra. Y para nosotros, orar jamás debe de ser pagar el precio. Para nosotros, conversar con Dios debe de ser uno de los privilegios más grandes. Debe de ser un deleite. Jamás diga usted aquí pagando el precio, orando. No, hombre, estar en la presencia del Señor en oración no es pagar el precio. El precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Pero mire qué importante el deseo, la petición de este discípulo. Le dice a Jesús, le dice, Señor, enséñanos a orar. Qué precioso. Mire lo que deseaba. Mire la expresión. Ellos quizás habían tenido alguna conversación con uno de los discípulos que andaban con Juan, y ellos sabían que Juan les había enseñado a orar. Y le dice, Señor, enséñanos a orar. Y es allí donde Jesús le dijo, cuando ore, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, lo primero es que le dice que a nuestro Dios nos dirigimos con la identidad de hijos, con la actitud correcta. Padre nuestro. O sea que es para todo hijo, y la oración debe de ser algo que debe ser conversar con nuestro papá. Por eso es que la palabra de Dios dice que nos acerquemos con confianza. O sea, es nuestro papá. ¿Qué es lo que le quiero decir? Le mencionaba que Jesús pasaba gran parte de su tiempo conversando con Dios. Mire lo que dice la palabra. Lucas capítulo 6,
versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. La clave del éxito público es el éxito privado. Es el éxito privado. Jesús iba a pronto a tomar decisiones claves. Antes de elegir a sus discípulos, a sus alumnos, Jesús pasó la noche platicando con su papá. Y eso Jesús nos enseña que no tiene que ser algo aburrido, que nos tiene que ser un castigo, sino que debe de ser un placer, debe de ser un deleite, orar, platicar, conversar, dialogar con nuestro papá. Orar nunca es platicar con el enemigo, como muchos suelen hacer. Que en lugar de adorar a Dios, en lugar de contemplar la hermosura de su santidad, en vez de darle gracia, en vez de alabarle, de adorarle, de glorificarle, de exaltarle, se pasan el tiempo insultando al enemigo, hablándole a él. No, orar no es hablar con el enemigo, orar es hablar con nuestro papá. Porque cuando usted está en un ámbito tan lindo, tan maravilloso, donde está usted en los brazos de Papito Dios, conversando con Él, usted como su hijo y Él como su papá, usted no tiene necesidad de estar insultando al enemigo, ni de estar peleando con Él, porque usted, el enfoque es adorarle. Y la palabra del Señor dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Siempre me pregunto quién le ha enseñado a la iglesia a platicar con Dios y al mismo tiempo estar insultando al enemigo, estar retando al enemigo, estar ofendiendo al enemigo y estar diciéndole aquí y allá. No, es conversar con Dios, es conversar con Dios. Y la palabra nos enseña a orar. La oración tiene muchas partes. La palabra de Dios dice: entrad por sus puertas, oiga, con acción de gracia. Eso es de lo primero. Acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Acción de gracia, alabanza, adoración. Hay ruego, hay súplica, hay peticiones. Una de las prioridades no son las peticiones. Claro que hay que pedir. Y la palabra de Dios dice que hay que pedir, pero una de las cosas que debemos pedir es perdón. O sea, debemos saber orar. Lo que le quiero decir es que nosotros debemos estar interesados, al igual que los discípulos, en aprender a orar. Aprender a orar.
Una vez vinieron dos de sus discípulos a donde Jesús, y vinieron con su mamá y le dijeron: queremos hacerte una petición. Le dijeron: cuando estés en tu reino queremos que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Jesucristo le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Y por qué muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo? Como estos discípulos que provocaron que los demás se enojaran, porque era una petición egoísta lo que estaban pidiendo. Y Jesús le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Muchas veces nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo y queremos que Dios nos conceda, y nos parece que Dios concede caprichos. No, Dios no concede caprichos. Dios concede promesas que están establecidas en su palabra. Por eso es que debemos aprender a orar. En Mateo capítulo 6, versículo 5, dice Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay tipos de oración. Está la oración pública. Está la oración que hacemos a la vista de los demás. Y esa es la que a nosotros nos gusta. Que la gente vea que oramos. Que la gente se dé cuenta de que estamos de rodillas. Pero hay un tipo de oración, y no digo que una sea más importante que otra, pero no debemos de depender solo de una. Está la oración privada, está la oración secreta. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces solo tenemos tiempos de oración pública. No, en público Dios quiere recompensarnos, pero la oración que tiene recompensa en público es la oración que se hace en privado. Porque en privado nadie le aplaude, por eso Jesús dijo: ya tienen su recompensa. O sea, la alabanza de los hombres. Wow, ese hermano sí es orador. Pero dice Jesús: y cuando ore, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Hay que pedir? Sí. Pero antes de que pidamos, dice que Dios ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Ya sabe. Entonces hay que saber pedir. Hay que saber pedir. El Espíritu Santo nos enseña a orar. El Espíritu Santo nos enseña a orar por medio de la palabra de nuestro Dios. Por medio de la palabra nos enseña el Espíritu Santo. Es lindo cómo el Espíritu Santo nos enseña a orar. El apóstol Santiago en el capítulo 4 versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Número 1, hay que pedir. Pero mire lo que dice el versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Una de las razones por las cuales no recibimos, a veces dice Santiago, es porque no pedimos. Pero aun cuando estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, dice Santiago, muchas veces seguimos sin recibir porque pedimos mal. Pedimos mal. Ya vamos a ver algunos puntos por qué es que nosotros pedimos. Y estando en la palabra del Señor bajo el tema la oración y la necesidad de aprender a orar. Hemos hablado de que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y Jesús enseñó que el orar es para todos los hijos. La primera palabra de la oración es Padre. Padre. Solo con eso de Padre nuestro podríamos hablar mucho. Pero Padre nuestro que estás en los cielos y santificado sea tu nombre, habla que lo primero no tiene que ser pedir. Primero tiene que ser glorificarle, exaltarle. Repito, Jesús dijo que Dios buscaba adoradores. Dios no busca pidigüeños. A veces creemos que orar solo es pedir. No. Las peticiones solo es una parte de la oración. Lo más importante es que nosotros nos presentemos ante Dios con una actitud correcta. Eso tiene que ver con una actitud de fe, con una actitud de humillación, con una actitud de acción de gracia, con una actitud de alabanza, con una actitud de adoración. Orar no es demandarle a Dios. Orar no es exigirle a Dios. En la oración le podemos rogar, le podemos implorar, le podemos suplicar, pero no como algunos que oran diciéndole a Dios o están orando por alguien y le dice a Dios con expresiones como ahora, Padre. Óigame, Dios es Dios. Cuando usted va donde una autoridad, cuando usted va donde alguien que está en eminencia para pedirle algo, mire, se presenta con una actitud correcta. Pero yo escucho a la gente, yo escucho a ministrando, orando, y le dice, ahora, Padre. Y escucho a la gente cómo la iglesia le han enseñado a decretar y cree que Dios está obligado a hacer lo que decreta, lo que declara, como si Dios estuviese, bueno, tengo que hacerlo, hay alguien que está ordenando abajo. No, la orden viene de arriba. Somos hijos, pero eso no nos habilita como para decirle a Dios qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. El apóstol Juan, porque acabamos de mencionar que uno de los problemas es que pedimos mal, que oramos mal. Entonces, ¿cómo es que hay que hacerlo correctamente? La Biblia, el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, a través de la palabra nos enseña a orar.
Nosotros es que somos ruidosos y que gritamos, pero Dios no necesita que gritemos para que nos escuche. A veces hasta el tono de nuestra voz, a veces el tipo de palabras que decimos no son las correctas como para estar conversando con nuestro Dios. Pero Santiago dice que pedimos mal. Entonces, mire lo que dice el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14 de su primera carta. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Escuchó? Nadie quiere estar de rodillas 1 hora, hora y media, media hora, 40 minutos, sin tener el propósito de que Dios le oiga. Porque dice la palabra, versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Requisito principal de la oración es que debe de ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Escuchó? La oración que Dios escucha es la oración que es conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, Dios no me ha contestado, y sigue pidiendo y sigue pidiendo. Dios no me ha contestado. ¿Y quién nos ha enseñado que Dios siempre dice que sí? Hay personas que acostumbran a orar de esta manera y le dice a Dios, no tomaremos un no por respuesta. Óigame, ¿quién nos ha enseñado que debemos orar y decirle a Dios, yo solo acepto un sí, pero no me vayas a decir que no? Dios puede decir que no todas las veces que Él quiera, porque Él es Dios. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, en Getsemaní, oró conforme a la voluntad de Dios. Le digo, que no sea como yo quiero, que no sea como yo quiero, dijo Jesús, sino conforme a la voluntad de Dios. Mire, este punto de la voluntad de Dios es primordial. Es primordial. La oración debe de llenar el requisito de ser conforme a la voluntad de Dios. Pero seguimos hablando un poquito del apóstol Santiago. En el capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quién es el que no va a recibir? El que pida lo que necesita, pero que pida dudando. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Además de que la oración debe de ser conforme a la voluntad de Dios, debe de ser con fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Dice Santiago, no dudando, porque el que duda, mire, el que duda es inestable.
pide una cosa, no, mejor no, esto no. Es que, mire, cosa seria es ser indeciso, indeterminado, de doble ánimo. Hoy pide una cosa, Dios, este es mi deseo, esto es lo que yo quiero. Repito, Dios cumple promesas. Dios no cumple caprichos. La oración debe de ser también en el nombre de Jesús. Es una de las palabras, o sea, esto no es religiosidad, no, esto es un orden. Recuerda que leímos que dijo Jesús que no había que usar vanas repeticiones. Bueno, vanas repeticiones no significa que hay palabras que no las podemos repetir, porque hay palabras que no son vanas. Usted repite el nombre de Jesús en la oración, no es una vana repetición, porque el nombre de Jesús no es un nombre vano. Dijo el salmista, Salmo 67: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Entonces, la iniquidad, el pecado, la rebelión hace que Dios no escuche la oración. Por eso es que dijo aquel varón, Dios no escucha oraciones de pecadores. Oiga, pero no termino ahí. Pero si alguien es temeroso y se humilla, a ese Dios oye. Entonces, estamos hablando no de todo, pero por lo menos de algunos de los puntos principales a la oración. Por ejemplo, versículo clave, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, mire, lo primero es que está hablando al pueblo de Dios. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de los malos caminos, entonces, dice Dios. O sea que si no sucede lo anterior, no sucede lo posterior. Dios dice aquí, entonces yo oiré, yo voy a perdonar y yo voy a sanar. ¿Pero cuándo? Cuando como pueblo, no el mundo. Usted no espere que el mundo se va a humillar delante de Dios. No, el mundo sigue siendo mundo y jamás se va a humillar delante de Dios. Es el pueblo de Dios que necesita humillarse. ¿Y por qué el pueblo necesita humillarse? Porque el pueblo muchas veces se le ha olvidado que el único grande es Dios. Y a veces como hijos, a veces como creyentes, a veces como personas llamadas al ministerio, ya a veces piensa que ya no tiene necesidad de orar, porque ya sabe mucho y queda como haciendo por inercia las cosas, pero no porque tiene una dependencia del Espíritu Santo y de la palabra. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que nos enseña. La vida del cristiano es caracterizada por su relación de comunión o intimidad con Dios. La palabra dice, orad, orando en todo tiempo. Capítulo 6, versículo 18 de Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En todo tiempo, ruego, súplica en el Espíritu. Hay que orar por todos los hombres, hay que orar por las autoridades. Ya es tiempo de pasar de la oración de la familia, del círculo más cercano.
Es tiempo de interceder, es tiempo de rogar, es tiempo de que como iglesia, mire, en estos días la gente está atemorizada diciendo, uy, en estos días que el enemigo hace esto, que el enemigo hace lo otro, que los planes del enemigo, que los proyectos del enemigo. Está bien, no ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra. Pero antes de eso, lo que la iglesia debe de ser y hacer es enfocarse en hacer la voluntad de Dios y ser unos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Si usted está alineado a la voluntad de Dios, si usted está haciendo la voluntad de Dios, su enfoque y su preocupación no tiene que ser lo que está haciendo el enemigo. El enemigo será siendo enemigo, el diablo seguirá siendo diablo y seguirá intentando lo malo hasta el final. Cierro con esto. Yo no pierdo el tiempo en estar ofendiendo al enemigo, gritándole al enemigo. Hay gente que hasta apodo le dice al enemigo. Hay gente que orando le dice al enemigo, venite. Y lo reta. ¿Me sonajo te sueno? No, sí, es que el enemigo no es carne. Por favor, iglesia, ¿quién nos ha enseñado a orar de esa manera? Si aún, hermano, si aún arcángeles le dicen a las potestades superiores, son potestades superiores, y le dijeron que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda, le dijo. Y aparecemos nosotros, aparece gente, hermano, que, habladores de vanidades, retando al enemigo. Y de ahí se descuida y el enemigo juega pelota. Orar nunca es hablar con el enemigo, orar es hablar con Dios. Hay que enfocarse en ser adoradores. Hay gente, hermano, que dice, no, es que Dios me llamó a mí para la guerra espiritual. Es que guerra espiritual no es hacer una gritolera, insultar al diablo y a los demonios. No hay mejor guerra espiritual que el adorar a Dios en integridad, en pureza, en justicia. Esa es la mejor guerra espiritual. No hay mejor guerra espiritual. Entonces, debemos aprender a orar. Por ejemplo, la iglesia necesita aprender a orar. Cómo es que se ora en privado y cómo es que se ora cuando a usted le dicen, vamos a dejar al hermano o a la hermana para que presente el culto. Y la gente empieza a orar por la abuela, empieza a orar por las autoridades. No, es que la oración de inicio del culto es para presentar el culto, para orar por la predicación, para orar por la alabanza, para orar por lo que se va a hacer por el programa. No es para predicar, es para orar. Es que hay gente que la pasan a cantar y predica, la pasan a orar y predica, la pasan a dirigir y predica. Es un desorden completo en la iglesia. No, el Espíritu Santo es de orden. Pero vamos a continuar hablando de esta palabra en otro momento. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Gloria al Señor.